Maestro de infantil, teacherpreneur o lo que es lo mismo, un profesor emprendedor. Amante de la educación y director de proyectos educativos. Todo esto es Daniel Perelló, a quien tenemos el placer de entrevistar en el podcast de hoy. Con él hemos reflexionado sobre el problema de la burocratización de la educación. Nos ha hablado también de la importancia de evaluar a los evaluadores y nos ha dado pistas de cuál será su próximo proyecto educativo como profesor y emprendedor. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Empezamos. Conectamos ya con Daniel Perelló. Hola Daniel, un placer saludarte. Gracias por sentarte un rato a charlar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Silvia? Encantado. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un placer. Hemos utilizado muchos términos para definirte, pero destaca el hecho de que has estado y estás involucrado en varios proyectos educativos. Y uno de ellos es Paraprofes. Cuéntanos, ¿qué es Paraprofes? ¿Cómo nace y por qué? Bueno, pues Paraprofes es un boletín semanal, ¿vale? De noticias, actualidad, innovación educativa, recursos, entrevistas, investigación educativa, que resume un poco lo que ha ocurrido en el sector educativo durante esa semana. Lo envío cada lunes por la mañana a más de 6.000 docentes y cada día creciendo un poquito más. Y al final lo que trato es, pues eso, de resumir aquello que más se ha comentado entre el mundo docente, entre los claustros, es decir, es algo que yo ya venía haciendo. Yo solía leer todo lo que ocurre sobre educación semanalmente porque soy un apasionado de ello, y al final se me ocurrió la idea de resumir esto en un pequeño boletín y compartirlo con la comunidad educativa para tenerlo ahí de manera a golpe de clic, ¿no? Todos los lunes en tu bandeja de entrada. Entonces, comentas que es para compartir conocimientos, actualidad con la comunidad educativa. Pero al mismo tiempo hemos leído que afirmas que en las comunidades educativas se ha tenido siempre miedo e incertidumbre a compartir lo que se hace. ¿A qué te refieres con esto? Al final un colegio es una comunidad educativa muy viva en el que dentro de sus paredes se hacen un montón de cosas, se generan un montón de recursos educativos, se hacen un montón de actividades muy guays entre el mundo de los profes, que muchas veces se desconocen y que muchas veces no son compartidas, a veces por miedo a que nos las copien, a veces por miedo a que ahora los colegios están peleando mucho por diferenciarse, ¿no? Como nuevas metodologías, como proyectos innovadores, y siempre ha habido mucho miedo a contar todo esto, ¿no? Y sobre todo a contarlo, quizá más miedo todavía a través de Internet, ¿no? Porque es un sector que se ha empezado a digitalizar en España hace bien poco, que la pandemia ha ayudado mucho a que esto abra las puertas y se den cuenta de que es un canal muy grande en el que tenemos que estar. Pero lo que me ocurría era esto, ¿no? Que siempre me encontraba un montón de profes y siempre que coincido en eventos o incluso en eventos que organizaba con otros proyectos que tenía, un montón de experiencias educativas súper chulas que se podrían replicar en muchísimos coles, porque al final los beneficiarios de esto son nuestros alumnos, ¿no? Que es lo importante, y que no se hacía porque no se compartían, ¿no? Y un poco por esa incertidumbre, creo yo, y por ese miedo, ¿no? No sé si a ser únicos o miedo a que no parezca lo correcto, ¿no? Es verdad que esta tendencia ha cambiado y que cada vez hay más profes en redes sociales compartiendo lo que hacen. Y así me consta también en la newsletter y en el boletín semanal, ¿no? Que cada vez me llegan más recursos, pero siempre me he encontrado con esa incertidumbre. Sí, es un poco complicado a veces generar esta comunidad dentro de la Claro. comunidad educativa, ¿no? Exacto, Entonces, con correcto. iniciativas como tu boletín o como este podcast, pues es un poco buscar Ujú. crear este sentimiento de comunidad y quitar miedos a compartir todo esto. Seguimos con tus proyectos porque también, y con tus afirmaciones, porque también has dicho que en los proyectos que has creado en los últimos años te han servido para ver lo mejor, pero también lo peor del sector. ¿Nos puedes decir qué es lo mejor y qué es lo peor del sector? Bueno, qué pregunta más difícil, ¿vale? Es decir, aquí se une un poco mis dos vidas, ¿vale? Por un lado está mi vida emprendedora y la generación de proyectos y de negocios dirigidos dentro del sector educativo y sobre todo educación y tecnología. Y por otro lado, como docente, ¿no? Como docente
lo peor del sector educativo está siendo un poco la mercantilización del sector, ¿no? Es decir, al final parece que todo el mundo tiene algo o quiere vender algo dentro del sector educativo, y eso genera pues cierto miedo y cierto rechazo dentro del mundo docente a que haya tanta gente que quiera venderles algo, ¿no? Desde el fabricante de pizarras hasta el que vende seguros escolares con a través de un banco, ¿no? Y eso genera mucha incertidumbre y mucho miedo, sobre todo también porque, para que tengas un dato, un colegio ordinario que pueda tener una media de 500 alumnos o por encima de 500 o menos, recibe una media de entre 15 o 20 llamadas al día de alguien que les quiere vender algo, ¿no? Cuando además muchos de estos productos al final juegan con un papel importante en Internet y con el tema de los datos del alumnado, que son menores, etcétera, etcétera, pues ahí me ha hecho ver un poco el que no todo vale, ¿no? En el que no todo producto vale para la educación, sobre todo porque hay mucho producto que no cuida mucho su parte pedagógica. Claro, tienen que ser productos que estén específicamente pensados para el sector, ¿no? Quizás. Exacto, y sobre todo porque además también algo que genera mucho miedo y que está generando también mucha incertidumbre dentro del sector es que incluso las grandes multinacionales, ¿no? Y las grandes corporaciones a nivel mundial estén queriendo meter cabeza dentro del sector educativo. Y entonces eso es algo que por un lado está muy bien porque es muy importante que se interesen por la educación, ¿no? Que es algo que en España, por ejemplo, hay un estudio que publiqué en mi boletín que solo el 0,3% de la población le interesa la educación como problema fundamental de la sociedad, ¿no? Pues creo que es muy importante que las grandes corporaciones y que las multinacionales se estén preocupando por la educación, pero el gran debate es a qué precio, ¿Qué ¿no? interés hay O a detrás, qué no? coste, exacto, qué intereses reales hay detrás, ¿no? Esa es la parte más negativa que me he encontrado, ¿no? La parte más positiva es que, pues también lo acabo de decir, ¿no? Que al final organismos tanto públicos como privados se estén interesando por la educación para mejorarla, para crear nuevos productos, para hacer un montón de cosas que al final tengan que tener el foco final, que para mí no es otro que el de mejorar la vida de nuestra sociedad y mejorar la vida de nuestro alumnado y de rebote la de nuestras familias que hay en los centros, ¿no? Genial, ¿no? Eso es la parte más bonita de eso. Pero como he dicho, pues está esa doble lectura, ¿no? La lectura de la mercantilización y la lectura de qué parte sí que es pedagógica y educativa y qué parte no. Comentabas que tú tienes como las dos facetas, ¿no? La de docente y la de emprendedor. Evidentemente ya tocaremos la de docente, pero hablando de tu faceta de emprendedor o teacherpreneur, que también es una palabra así muy chula que decimos, uno de los proyectos que lanzaste fue School Mars. Ujú. Háblanos un poco de este proyecto. Bueno, pues Schoolmars, en su día un periodista lo definió como el TripAdvisor de los centros educativos. Nos vino muy bien como impulso, ¿no? Porque al final lo que hacíamos era posicionar a los centros educativos en Internet y conseguir que las familias conocieran sus proyectos educativos para solicitar una visita o simplemente solicitar información acerca de las metodologías, de las extraescolares que ofrecían, del proyecto educativo, de los materiales que se ofrecían en el centro. Y lanzamos un portal en el que incluía los 30.000 centros de formación preuniversitaria en España, en el que se podía realizar este tipo de cosas, ¿no? Es verdad que, para que tengas un dato también, nosotros lo lanzamos hace 9 años. Hace 9 años en España tan solo el 40% de estos 30.000 centros educativos tenían presencia en Internet. El resto no tenía ni redes sociales, ni página web, más allá de a lo mejor aparecen en las páginas amarillas, ¿no? Para que nos Claro, que era entendamos. más complicado conocer Exacto, a estos exacto. centros. Entonces, al final, las sociedades de hoy en día y sobre todo las familias de hoy en día, cada vez más tecnológicas, también hay varios estudios que, como ves, soy bastante fanático de los datos, ¿vale? Que Pero son dicen que perfectos, los datos son maravillosos. ¿vale? Que dicen que las personas buscamos en Internet entre 8 y 10 productos antes de contratar cualquier servicio, ¿no? Pues sí, en este caso, para escoger la educación de nuestros hijos, buscamos entre 8 o 10 colegios en Internet para escoger el mejor proyecto educativo, pues todavía tomaba más relevancia Schoolmars, ¿no? Y de eso se trataba y eso es lo que era el portal, ¿vale? Y también, claro, era un poco una forma quizás de evaluar, entre comillas, a los evaluadores, ¿no? ¿Crees que es algo que hay que hacer?
Bueno, creo que la función docente se debe de evaluar mucho, ¿vale? El problema está en de qué manera y en qué modo, ¿no? Por un lado está el gran debate del sistema opositor, ¿no? De acceso al cuerpo docente, es que ahora hay un gran debate muy abierto hacia hacer un MIR, como hacen en el sector de la sanidad para los médicos en la educación, pero por otro lado sí que creo que a los docentes se les debería evaluar de algún modo, ¿no? Sobre todo porque nos acomodamos mucho y me tiro la piedra sobre mi propio tejado y yo el primero a que cuando entras de profesor en un cole pues suele ser un puesto fijo generalmente y que dura durante muchos años y eso hace que a veces nos estanquemos, ¿no? Nos estanquemos en innovación, nos estanquemos en investigación y nos estanquemos en muchas cosas. De hecho, yo siempre digo una cosa, es decir, yo soy muy partidario de que cada 5 años, cada 3, 5 años, incluso los profesores deberían de cambiar de puesto de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora soy profesor de educación infantil, pero quizá debería de pasarme a primaria o debería de pasarme a secundaria. O dentro de ser profesor de infantil, pues debería de ser un año profesor de apoyo en lugar de profesor de infantil o debería de ser un año coordinador de la etapa, etcétera, ¿no? Para que estas cosas hagan que abramos los ojos y abramos un poco la mente. Y tomemos perspectiva, ¿no? ¿No? Exacto, También. y tomemos perspectiva, ¿no? Porque al final no se ve desde el mismo prisma, ¿no? Yo he tenido mucha suerte que con los proyectos que he creado, con Schoolmars y con otros, pues al final he podido conocer más de 1000 centros educativos en toda España y eso quieras que no, te abre los ojos. Pero sí que es cierto que, claro, mencionas mucho a los docentes, pero al final también es una tarea, también hay que evaluar quizás al centro al completo, ¿no? A dirección, a gestión administrativa. O sea, al final siempre hablamos de los docentes y del peso que recae en ellos, pero claro, no van a levantar los profesores ellos solos No, toda no, la está claro, es escuela o decir, lo que sea. sí que es verdad que sí que existen ciertos mecanismos de evaluación de la parte más de dirección, ¿no? O de la parte de equipos directivos, como los sistemas de gestión de calidad, los sellos de FQM, etcétera, que ahí habría un gran debate también con el tema de la mercantilización de todo esto, como hemos hablado, pero tienes toda la razón, aunque es verdad que yo parto de la premisa que los directores, los gestores, los administradores deberían de también ser docentes, ¿no? Porque si no al final creo que se pierde la misión, ¿no? Y la misión es que aunque un colegio en muchas ocasiones no se ve como un negocio, lo es, porque, como he dicho, hay una gran comunidad educativa detrás y influyen muchas personas y muchos usuarios y mucha gente detrás, no solo tus alumnos, tus familias, sino incluso tu propio barrio puede ser. eh, eh, Creo que las personas que deberían de estar ahí o deberían de tener mucha voz deberían de ser docentes, aparte de tener una buena parte de conocimientos de gestión, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón, es decir, deberían de ser también evaluados de algún modo en esos procesos. No sé si sistemas de evaluación como los informes PISA o como pruebas europeas que existen son suficientes o son verdaderamente una muestra relevante, ¿no? Porque al final el medir las cosas por porcentaje de aprobados o por porcentaje de alumnado que tiene una buena comprensión lectora, no sé si realmente tiene valor, porque yo puedo ser un muy buen profe o un muy mal profe y que mi alumnado no sepa leer o que mi alumnado no sepa realizar multiplicaciones, eso no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, en el que mi alumnado no consiga ese objetivo no tiene por qué, hay muchos otros factores que influyen, los socioeconómicos, los culturales, una pandemia que hay ahora por el medio, es decir, un montón de cosas. Falta de recursos, sí. Exacto, correcto. Pero te doy toda la razón, ¿no? Es decir, creo que sí, que en general todo lo que vertebra la gestión de un colegio, desde la parte más básica que es el docente, ¿no? Hasta la parte de arriba que es el equipo directivo, debería de ser evaluada de algún modo. En School Mars, ¿cómo se evaluaba estos centros? Bueno, al final lo que hacíamos es que, como bien nos definió este periodista, el TripAdvisor de centros educativos, las familias que pertenecían al centro o los antiguos alumnos o incluso los propios alumnos podían hacer me sale el término en inglés, perdón, una review, podían hacer publicar una opinión sobre el centro educativo de manera bastante segmentada, ¿no? Por un lado tenía que segmentarse por si había sido alumno, antiguo alumno o era familia, y por otro lado, le pedíamos también que evaluara el centro de manera general o un área específica, ¿no? Por ejemplo, el área de ciencias, el área de lengua o algo en concreto. No evaluábamos profesorado como tal, era algo que también estaba ahí bastante demandado.
sino el proyecto educativo de manera un poco más generalizada. Tengo entendido que este proyecto finalmente no, bueno, no salió adelante o se cerró. ¿Nos explicas por qué? Bueno, el proyecto se cerró, sí, realmente a nivel mercantil se cerró porque la sociedad limitada que lo estructuraba se liquidó, pero realmente se quedó en stand-by, ¿vale? Schoolmart era propietario también de otros proyectos verticales, unos eran los premios nacionales de innovación educativa y los premios de marketing educativo, y al final Schoolmart lo que hizo es que vendió estos premios, ¿vale? A un grupo educativo bastante grande. Vendió los premios de innovación educativo y esa venta supuso el stand-by o el parón de Schoolmart. Es verdad que el momento en el que nos cogió, llevábamos 9 años ya con el proyecto, tuvimos un proceso de evangelización en el mundo digital educativo bastante grande. Yo buscaba también otros proyectos en ese momento y bueno, pues quizá fue el momento oportuno, ¿no? El vender esos proyectos y paralizar Schoolmart para mantenerlo en stand-by, ¿no? Ujú. Y uno de esos proyectos, volvemos, es Paraprofe, uno de esos proyectos que has podido realizar al dejar en Correcto. stand-by otros. Y lo haces pues para que se dé importancia, ¿no?, al estar al día. ¿Consideras que los profesionales de la educación están suficientemente al día? Bueno, pues me estoy encontrando un poco de todo. Creo que cada vez hay más conciencia de que debemos estar al día, pero que todavía nos queda mucho recorrido por hacer, ¿vale? Sin ir más lejos, no sabría qué porcentaje decir, pero me gustaría conocerlo, qué porcentaje de docentes se han leído la nueva ley o la nueva propuesta de ley educativa, ¿no? La LOMLOE. Pues me atrevería a decir que un porcentaje muy por encima del 50% ni siquiera se la ha leído, ¿no? Entonces, este dato ya pues, puede llamar mucho la atención, porque al final no sé si es por desinterés, no sé si es por la burocracia educativa que cada vez es mayor, o porque el día a día no influyen tanto en la vida diaria estos cambios, pero creo que sí, creo que debería haber un poco más de interés. Es verdad que cada vez me encuentro mayor interés y gente cada vez está más abierta a la investigación científica en línea de la educación, gente que cada vez genera más recursos, pero todavía hay un trayecto largo por hacer. Comentabas lo de dedicar muchas horas a hacer, bueno, de que hay mucha burocracia. Como docente, ¿dedicas muchas horas a hacer papeleo, a gestiones de administración burocráticas? Porque nos encontramos bastante con esto también. Cada día más, cada día más. Creo que esto es parte de lo que hemos hablado antes, ¿no? De la mercantilización educativa. Y es que cada día tenemos que registrar más informes, cada día tenemos que registrar más datos de nuestro alumnado, de nuestras familias, cada día tenemos que extraer más porcentajes de resultados, no solo académicos, sino también sociales, económicos, y esto hace que también merme un poco lo que al final debería ser el objetivo de la labor docente, ¿no? Que es pues, el dedicarnos a enseñar, a educar y a acompañar a nuestro alumnado para que al final mejore su aprendizaje, ¿no? Que para mí es el objetivo principal, mejoren sus competencias y mejore su aprendizaje. Pero sí, cada vez más, de hecho, hay por ahí también muchos estudios sobre la burocratización del sector educativo, que cada vez va más, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque al final entramos dentro de sistemas de evaluación, de sellos de calidad de la enseñanza, de sistemas de FQM y gestión, en el que hace falta completar todos estos datos para poder obtener esos sellos, y a su vez hacen falta obtener esos sellos para tener más alumnado, para tener, Claro, sí, sí, es un círculo. es un círculo ahí virtuoso, ¿no? Que suelen llamar en el mundo de los negocios. Vale. ¿Utilizas alguna herramienta digital para facilitarte esta gestión o en tu día a día como profesor? Bueno, pues al final la realidad es que seguimos utilizando demasiado el papel, ¿vale? Sí que es verdad que prácticamente todos los centros educativos tienen plataformas de gestión. Las propias grandes editoriales ya en su día me metieron cabeza en este sentido. La editorial SM, Santillana, McGraw-Hill, un poco las grandes Pearson tienen todas sus propias plataformas, pero al final hay muchas cosas que se siguen registrando en papel.
muchas, demasiadas, ¿vale? Pero al final pues no dejamos de utilizar herramientas como puedan ser Office 365, Google for Education, y al final volvemos a lo del principio, ¿no? A que las grandes multinacionales incluso también están ahí introducidas para que generemos esos datos, ¿no? y esa información. Pero la realidad es que al final todos tenemos un carpesano así, con un montón de fichas y de papeles rellenados a mano. ¿Y crees que es necesario digitalizar todo eso? Bueno, creo que sería interesante. Creo que es necesario que el carpesano, en lugar de ser así, se convierta en así. Eso es el paso fundamental. Y luego que es muy necesario digitalizarlo a la hora de que podamos hacer un histórico de datos, ¿no? A largo plazo, porque eso también puede mejorar nuestros procesos, ya no solo de gestión, sino de enseñanza, de aprendizaje y de muchas otras cosas. Pero aquí entra otro debate grande en el que también podríamos estar un buen rato, que es el tema de las competencias digitales de los docentes, ¿no? Si verdaderamente estamos preparados o no nosotros mismos para ese mundo digital, porque al final nos encontramos con que nuestro alumnado es mucho más digital que nosotros mismos, ¿no? Y eso es una gran barrera también que hay que pelear, ¿no? Claro, aquí quizás es ya también tienen que entrar en juego los centros y dedicar pues recursos a formar todo el profesorado para que puedan tener estas competencias digitales y claro, ya es un poquito más complicado y requiere No, más. incluso más que los centros, incluso la propia administración, ¿no? Porque al final los Claro, centros también, sí, educativos dependemos sí, de la administración, los propios totalmente. los centros de formación de profesorado, los CEFIRE, deberían de hacer mucha fuerza ahí por ofrecer formación de calidad en digitalización docente, ¿no? Porque al final es una barrera muy grande, ¿no? Por muchos motivos, ya no solo porque se desconozca o hay incertidumbre sobre ello, también hay otra gran parte que es por desinterés puro y duro, otra gran parte porque es nula, totalmente digital, pero luego también nos encontramos con que hay un porcentaje muy grande de profesorado que no han vivido el mundo digital, que tienen una edad más avanzada y que el mundo digital les ha caído de golpe y supone unas barreras un poco más grandes todavía para ellos. ¿Crees que a pesar de todos estos impedimentos vamos a lograr en un futuro que se implementen estas capacitaciones digitales de los docentes? Pues no lo sé, aquí no tengo mucho, no tengo muy claro cuál va a ser el paso definitivo. Lo que sí que sé es que otros países que siempre van un poco por delante nuestro y que al final intentamos replicar, ¿no? Como Estonia, de la que ahora se habla mucho, mucho más allá de Sí. Finlandia, ¿no? O como Estados Unidos, que lo que ha pasado es que se ha cerrado el círculo, ¿no? Es decir, empezamos siendo no digitales. Hemos empezado a hacer digitalización. Cuando hemos llegado a una digitalización más o menos completa de la educación, sobre todo esto ha pasado más en Estados Unidos, se han dado cuenta que muchas cosas no servían, ¿no? Y han vuelto al analógico. Entonces yo creo, siempre suelo hacer el símil con la música, ¿no? Con la música han vuelto los vinilos, pues creo que en la educación pasará algo similar. Llegaremos a una curva máxima de digitalización en la que ya no haya más avance y volverá a volverlo analógico. Nosotros lo estamos encontrando sobre todo con materiales educativos, ¿vale? Hay muchas apps educativas fascinantes, hay muchos productos tecnológicos educativos maravillosos, pero también están volviendo mucho productos analógicos educativos, desde los puzzles hasta los memories, hasta por ejemplo un producto que se llama MiniArco, que se trabajaba, bueno, yo lo trabajaba de súper pequeño cuando era alumno, que también se está volviendo a poner de moda, ¿no? Pues algo ese símil, ¿no? En España las fábricas de vinilo han aumentado un 200%, pues no sé si llegará un momento en el que cuando seamos digitales volveremos a los cuadernos de caligrafía, ¿no? Pero ¿no crees que quizás que habrá un equilibrio? Porque claro, ahora escuchamos vinilos, pero los escuchamos con unos altavoces que tienen Bluetooth y que tienen no sé qué. Entonces combinas lo antiguo con lo nuevo para sacar pues, el mejor resultado. ¿No crees que quizás, y aprovechando esta visión al futuro, en 2050, que siempre preguntamos cómo será la educación en 2050, quizás tendremos este mix de analógico que tú comentas y modernización, digitalización? Yo creo que ese sería el escenario ideal. Es decir, que verdaderamente llegáramos a ese punto de equilibrio en el que lo digital no se diera de bruces con lo analógico ni lo analógico con lo digital, ¿no? Sino que pudiéramos compartirlo, porque al final yo lo he dicho siempre, es decir, soy un amante de la tecnología, lo he sido siempre,
y creo que tiene muchos más beneficios que barreras, ¿no? Pero es verdad que hay mucho escéptico en contra de ello y sigue habiéndolo todavía más, ¿no? Pero sí, como tú dices, yo creo que sí, que en 2050 ojalá llegáramos a ese equilibrio en el que lo analógico y lo digital se complementaran de tal manera que se produjera verdaderamente un avance muy interesante en ello. Y ahora hablamos del futuro de la educación, pero quiero preguntarte también por tu futuro y saber si tienes algún otro proyecto en mente, porque claro, ya vemos que no paras. Bueno, pues ahora mismo lo que estoy haciendo es asesorar varios proyectos del mundo EdTech, de educación y tecnología. De hecho, por ejemplo, hace no mucho tiempo nació un Schoolmars, pero con otro nombre, que se llama micole.net, de los cuales también he asesorado desde el principio, que además me consta que les va mucho mejor que a nosotros. Quizá porque, como he dicho, hace 8 años el sector no estaba Claro, la digitalizado, situación es distinta. pero Sí, mucho sí, más, sí. ¿vale? Y lo que estoy haciendo es eso, es decir, la experiencia me ha llevado a asesorar y a colaborar con productos de gente que me contacta, o bien a través del boletín, o bien de manera personal para ayudarles, pero sí que tengo en mente algún que otro proyecto sobre la mesa, muy en línea a lo que he dicho antes, ¿no? A lo de que los docentes debemos de compartir mucho más. Y de momento hasta ahí puedo leer que se suele decir, ¿no? Es decir, creo que los docentes tenemos un gran potencial para compartir recursos y para compartir materiales, y que deberíamos hacer que esto lo viera todo el mundo, ¿no? Porque al final creo que si eso estuviera al alcance real de las familias y del alumnado, o incluso de otros propios docentes, sería mucho mejor, ¿no? Bien, pues con esto nos quedamos y sí que quiero terminar, como siempre, preguntándote cuál ha sido el mayor reto profesional que has superado. Bueno, el mayor reto profesional que he superado siempre ha sido mi propia aula cada año, ¿no? El tener 30 alumnos y alumnas con sus características, con sus familias, con sus otras propias características, siempre para mí va a ser siempre el mayor reto. Pero es verdad que el poder compaginar la parte emprendedora con la educativa ha sido un reto muy gordo, ¿vale? Por un lado, porque desde el mundo de los negocios no está muy bien visto en el que complementes tu actividad con otras cosas. Y por otro lado, y a la inversa, ¿no? Porque desde el punto de la educación y como maestro de escuela, como decía mi abuelo, tampoco está muy bien visto que quieras hacer más cosas más allá de tu aula, ¿no? Que al final el océano es muy grande y creo que podemos llegar a muchas cosas. El mayor reto profesional logrado, para que tengas un dato, es pues que, por ejemplo, en los últimos premios de innovación educativa participaran casi 1000 centros educativos de toda España y casi más de 250.000 docentes. Creo que es un reto por el que sentirse orgulloso, el que sentirse satisfecho. No sé si realmente ahora mismo, si me dijeras cómo lo conseguimos, tendría que hacer la vista atrás y recordar demasiadas cosas, porque creo que se produjo al final por un cúmulo de circunstancias o por aquello que dicen de estar en el momento indicado cuando la ocasión lo requiere, ¿no? Pero seguro que también hay mucho trabajo detrás, ¿eh? No solo mío, sino de todo el equipo que he tenido siempre detrás, ¿vale? Pero ese es un reto del que me siento orgulloso. Pues con este reto superado y recordando a todas las personas que nos ven y nos escuchan a que se suscriban a Paraprofes, te ponemos fin a esta entrevista y te despedimos. Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y gracias también pues, a todos los que estáis aquí. Os animamos a que compartáis vuestras inquietudes en los comentarios y a que sigáis a Class Life para no perderos nada del sector educativo. Y recordad, keep empowering education.